Para comprender cómo se debe realizar la difusión pública de la ciencia, resulta útil marcar un contraste con la comunicación más cotidiana en el mundo de los científicos, que es lo que llamamos comunicación interna. Podemos distinguir entonces dos grandes modos de comunicación de la ciencia. El primero, que llamaremos comunicación interna, que es la que se produce entre los científicos, que tiene como objeto transmitir los contenidos, hacerlos accesibles a los colegas, y que se transmite a través de canales formales o informales. Los canales formales suelen ser las publicaciones que aparecen en revistas científicas, distintos tipos de documentos y también incluso los manuales que forman parte de la educación de los nuevos científicos. Hay otras herramientas, otros canales como los congresos, los debates, etc. Y asimismo existen modos informales por los cuales los científicos se comunican entre sí. Frente a esta comunicación interna de la ciencia, que constituye la actividad cotidiana de relación entre los científicos, la difusión pública de la ciencia tiene características bastante diferenciadas. En primer lugar, el objetivo de esta difusión pública de la ciencia no es solamente transmitir contenidos para hacerlos accesibles a otros científicos, sino más bien, junto a esos contenidos, transmitir elementos culturales que pueden interesar al público. De este modo, la ciencia se difunde públicamente a través de canales distintos, por ejemplo, la educación, a través de los contenidos que se adquieren en la enseñanza, la divulgación, del modo que llegan actualidades científicas, llegan al conocimiento de los ciudadanos, y también mediante la comunicación institucional, que intenta crear una marca o una presencia institucional controlada por las instituciones científicas, y por último el periodismo científico, que probablemente sea el modo más formal en el que los científicos pueden hacer llegar al público sus contribuciones. Vamos a hacer unas breves apreciaciones sobre qué consiste la comunicación científica interna para comprender que la difusión pública de la ciencia es muy diferente de ella. En primer lugar, la comunicación científica interna podemos considerarla como un aspecto esencial de la propia actividad científica. Podemos destacar el hito histórico de la creación de las revistas especializadas en la segunda mitad del siglo XVII como el momento en que prácticamente surge la ciencia moderna. Las consecuencias de la creación de un sistema formalizado de comunicación entre los científicos a través de las revistas produce no solamente la posibilidad de que se acumulen organizadamente los contenidos que contribuye cada científico, sino también porque va a establecer las pautas que darán lugar a la creación, al surgimiento de una comunidad científica, es decir, se producirá la institucionalización de la ciencia gracias a que se compartirán una serie de prácticas que se considerarán buenos modos de hacer ciencia y que van a estar valoradas y premiadas dentro de la comunidad científica. Este es un elemento también esencial en el surgimiento de la ciencia moderna. De modo que podemos decir que la comunicación interna de la ciencia juega un papel esencial como nexo de unión entre los científicos y también como elemento fundamental para entender cómo se produce la ciencia de modo colectivo. Dentro de esta comunicación interna, la más destacable probablemente sea la comunicación científica formal. Podemos destacar varias características de la comunicación científica formal. En primer lugar, está presentada a través de una serie de canales estables y fuertemente regulados. Estos son las revistas científicas, que son canales que se pueden encontrar siempre que se buscan y además van a responder a un formato de presentación de los contenidos muy bien establecido. Este formato es el documento científico, que mantiene una estructura orientada primariamente a la precisión y a la concisión en la comunicación de contenidos entre científicos. Otro rasgo de enorme importancia que marca la diferencia respecto a otros sistemas de comunicación en la sociedad es el control de calidad establecido, que se fija mediante la revisión por los pares. Esto va a permitir que el flujo de información que llega a otros científicos haya superado un filtro de calidad que garantiza al menos que esos contenidos son adecuados para formar parte del debate científico. Finalmente nos va a ofrecer una consecuencia que es de gran importancia para comprender cómo la ciencia moderna
ha producido tanto conocimiento en tan poco tiempo. Los canales formales nos van a producir una especie de acumulación enciclopédica de los contenidos, de modo que los científicos pueden consultar todos los grandes hallazgos de sus predecesores, no repetir esfuerzos y además asumir las pautas y los modelos que se encuentran en esas contribuciones previas. Frente a este tipo de comunicación que está fuertemente regulado y orientado a optimizar la comunicación entre científicos, podemos encontrar que la difusión pública de la ciencia se diferencia en prácticamente todos los aspectos. Cuando un científico quiere participar en el proceso de hacer públicos los conocimientos, la cultura de la ciencia, se va a enfrentar a un entorno completamente distinto. En primer lugar, los canales no van a ser unos canales bien establecidos, sino que va a ser una mezcla heterogénea de canales variados y diversos. Dentro de estos canales diversos se impondrán también formatos que se ajustan a cada uno de los canales. Por lo tanto, tendremos de nuevo una diversidad importante entre los formatos. Serán posiblemente noticias en periódicos, pero también pueden ser noticias a través de la televisión o de la radio o incluso blogs a través de Internet. Dentro de estos formatos y de estos canales heterogéneos también tendremos unos criterios variados en cuanto a la calidad que sirve como filtro para esos contenidos. El contenido será uno de los aspectos importantes, pero bien entendido que se referirá a la adecuación a un tipo distinto de audiencia y se valorarán cosas como la capacidad comunicativa o la actualidad frente a otros eventos que se producen en la sociedad en cierto momento. Finalmente, una de las características de la difusión pública de la ciencia es que necesariamente existirá una dispersión de la información, precisamente por todo lo anterior, porque no existen unos canales bien establecidos y son los canales normales de comunicación al público. Las informaciones científicas aparecerán entre otras muchas informaciones y no estarán agrupadas sistemáticamente como sucede en la comunicación formal de la ciencia. Podemos resumir estas diferencias entre la comunicación interna de la ciencia y la difusión pública de los conocimientos científicos mediante este cuadro. Destacamos 5 dimensiones para resaltar las principales diferencias entre los dos ámbitos. Cuando nos referimos a la audiencia, por ejemplo, es evidente que la comunicación formal interna se dirige a colegas especialistas que comparten un marco de referencia y que van a entender en qué consiste lo comunicado sin necesidad de contextualizar enormemente toda la información nueva, porque ellos son especialistas. Cuando hablamos de la difusión al público, la audiencia es muy distinta. Son ciudadanos que no solamente no tienen un interés particular, sino que pueden tener un interés coyuntural o disperso, sino que además tampoco van a compartir un marco de referencia que les permita entender sin una explicación del contexto la información que se les está intentando transmitir. Llegamos entonces al contexto. El contexto de la comunicación pública de la ciencia es un marco disciplinar fuertemente organizado, muy especializado, frente a un marco cultural de carácter completamente genérico, que es el que nos encontraremos al transmitir información científica al público. El formato, como antes decíamos, en la comunicación formal de la ciencia, la comunicación interna, es un formato muy rígido, muy fijo, de carácter técnico y que está orientado primariamente a la precisión y a la concisión. De modo que lo que se intenta transmitir son solamente aquellas cuestiones que son estrictamente relevantes para el contenido que se quiere transmitir. Sin embargo, cuando hablamos del formato que recibirá el público, vamos a encontrarnos con formatos muy diversos, cada uno de los cuales va a imponer sus propias reglas, pero sobre todo tendrán como objetivo primario más bien el captar la atención. Dentro de la masa de oferta de información que se le ofrece al ciudadano, es importante poder captar su atención. El contenido es evidentemente distinto. Existe una idea que intenta transmitir la traducción del contenido científico como algo, como una simplificación,
para que el público lo entienda. Es algo más complicado que esto. En realidad, el contenido es radicalmente distinto entre la comunicación interna de la ciencia y lo que se quiere difundir al público. El contenido interno deberá demostrar o deberá resaltar la relevancia y la originalidad y va a prescindir completamente de elementos accesorios que no tengan que ver con comunicar solamente lo nuevo y lo relevante. Sin embargo, el contenido que queremos transmitir al público, como decía, no va a ser una mera simplificación del contenido, sino que necesitará un contexto que es innecesario en la comunicación formal de la ciencia y además tendrá una complejidad limitada precisamente por el entorno y el ámbito en el que se está difundiendo. No se podrán transmitir ideas muy complejas. Finalmente, el propósito es también claramente distinto. La comunicación formal de la ciencia tiene como propósito el contribuir a la formación de nuevos conocimientos científicos y simultáneamente hacer que el autor de la contribución reciba el mérito, reciba el reconocimiento que le corresponde por su mérito científico. Sin embargo, el propósito de la difusión al público va a tener bastantes más dimensiones que podemos resumir en que se quiere difundir la cultura científica, lo cual supone incluir otros elementos que trascienden el contenido e incluso elementos aparentemente accesorios que van a aumentar el compromiso, el enganche del público con el mensaje. Y tenemos otro propósito de modo mucho más genérico, que es colaborar con una legitimación social de la ciencia. De modo que a través de este cuadro podemos observar que la comunicación pública de la ciencia tiene un carácter radicalmente distinto a la comunicación interna y que además no se puede reducir a una mera simplificación. Para terminar, vamos a dejar una perla de Richard Feynman que nos puede dar una idea de por qué los científicos tienen una manera particular de presentarse frente al público. Según Feynman, la función de los científicos cuando hablan al público no es solamente no mentir, sino hacer todo lo posible para mostrar en qué puede haberse equivocado. Es decir, requiere una integridad moral que añade un aspecto extra frente a la mera honradez profesional de mostrar los límites. Los científicos no deben engañar al público y eso va mucho más allá de simplemente no contarle cosas simples, sino que además deben insistir en cuáles son las limitaciones y los problemas que pueden tener sus propias aportaciones.